Mi nombre es Carlos Catari y esta es mi historia. Soy venezolano, pero actualmente vivo en Canadá. Desde la edad de 5 años hasta los 12 años experimenté abuso sexual de forma continua, un abuso sexual que no fue traumático, fue placentero, fue por medio de juegos, de seducción. ¿Por qué digo esto? Porque el haber vivido abuso sexual de esta manera me hizo pensar que lo que yo estaba experimentando, yo lo deseaba. No sabía que me estaban manipulando. Todo el abuso sexual que experimenté lo experimenté por parte de hombres y me produjo este deseo de estar con ellos de forma inconstante, al punto que a los 12 años ya yo estaba buscando por mis propias fuerzas tener encuentros sexuales con otros hombres. Hay que añadir que a los 7 años mi papá se divorcia. Yo siempre sentí a mi papá muy distante de mí, yo sentía que él me rechazaba. Mi mamá era muy estricta, era una mujer muy fuerte de carácter, era la directora del colegio y al mismo tiempo el colegio era un colegio militar. Entonces tenía esa autoridad allí en la casa bastante fuerte. A los 12 años yo comienzo a darme cuenta que tengo la capacidad de mirar a otro hombre a los ojos e inmediatamente saber que a ese hombre le gustan los hombres y que podemos tener relaciones. Entonces me doy cuenta que tengo como este superpoder y en función de este superpoder me pongo yo en marcha y desarrollo una promiscuidad a muy temprana edad. Tanto que a los 15 años ya yo estaba prostituyéndome con hombres. Me gustaba lo que hacía, me gustaba lo que sentía, me gustaba el placer de estar con hombres y aparte de eso recibía dinero. Entonces era casi un negocio. Sin embargo, yo no sabía que yo me estaba desvalorizando, yo no sabía lo que estaba haciendo conmigo, no entendía por qué tenía pensamientos suicidas, depresión y todo esto que se manifestaba dentro de mí. A los 16 años yo decido salir del closet. Yo ya a esta edad yo estaba completamente dentro del mundo LGBT, iba a las discotecas de ambiente, tenía un ID falso y me encantaba lo que sentía, me encantaba sentirme en pertenencia, me encantaba estar en un grupo que sabía que me recibía y que me aceptaba por como yo era y por como yo me sentía, que nadie me criticaba, que ya no era una persona rara. Estar allí para mí fue muy agradable y sin embargo cuando yo hablo con mi familia para decir lo que me pasó en la infancia y al mismo tiempo confesar que yo era homosexual, mi mamá me dice algo que me impacta. Ella me dice: hijo, ¿y qué tal si nunca hubieses sido abusado? Es que tú serías homosexual. Yo nunca me había hecho la pregunta, pero en ese momento realmente esto me impactó y dije, bueno, probablemente el haber tenido tanto placer durante tantos años, por tantas cientos, quién sabe miles de veces, pudo haber afectado mi percepción. Muchos dicen, no, que el abuso no afecta a la orientación sexual. A mí no me interesa lo que la gente dice. Mi percepción acerca de mi vida es que yo quizás, si no hubiese experimentado eso, no hubiese tenido esa atracción. Por causa de eso, yo decido enfocarme en cambiar, quiero cambiar, no quiero tener atracción por los hombres. Todas estas siendo ateo. No había influencia religiosa diciéndome que nada, ¿ok? ¿Qué pasa? Que pensé que la solución de una homosexualidad indeseada era la heterosexualidad forzada. Peor decisión de mi vida. Parecía que mientras más me enfocaba en que no me gustaban los hombres, más me gustaban. Mientras me enfocaba en estar con mujeres, más me confirmaba que me gustaban los hombres. Sin embargo, un día tuve la oportunidad de ser expuesto a la Pasión de Cristo, a la película, al Evangelio. Y cuando vi esa película, yo quedé impactado de lo que Él había hecho por mí y quería responderle. Yo comprendí, sin que nadie me explicara, que Jesús había dado su vida por mí. Lamentablemente, entré en una iglesia muy religiosa y en lugar de enseñarme todo lo que Él ya había logrado por mí, lo que hicieron fue darme un enfoque en todo lo que yo tenía que hacer por Él. Que yo tenía que dejar el pecado, tenía que dejar la pornografía, tenía que dejar los encuentros sexuales, tenía que dejar todas las cosas para poder alinearme a Él. Y la verdad, lo dice la palabra, el poder del pecado está en el mandamiento. Mientras más me enfoqué en cumplir la palabra, peor me fue. Y mi vida dentro de la iglesia, siendo cristiano, fue más pecaminosa que antes de serlo. Yo no sé, yo imagino que muchísima gente se identifica con esto, pero el asunto es que es como se había entendido el Evangelio a la mitad. Entendí que Él había muerto por mí, pero no entendí lo que había hecho después. Pasaron 3 años en ese estado, todo esto pidiéndole a Dios que me cambiara, porque si antes quería cambiar y ahora conozco a Dios y sé que Él es todopoderoso y aparte sé lo que la Biblia dice sobre el tema, entonces pido a Dios que me cambie. Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y me parece que mientras más le pedía, peor me iba. Hice terapias de cambio, terapias de conversión que no, realmente a mí no me sirvieron y no creo que sea por allí la vía. Fui 7 años con psicólogo. Busqué manera. Muchos me decían, bueno, la razón de lo que tú sientes es porque te abusaron en la infancia, tus papás te rechazaron, esto, todo lo que me dijeron. Y yo decía, sí, yo entiendo, pero de todos modos me gustan los hombres.
O sea, me puedes muy bien explicar mis razones y todo lo que tú piensas que es el origen, pero me siguen gustando los hombres, no quiero que me gusten los hombres. Y nadie me ha dado una solución. Yo considero que todos tenemos la libertad de ser lo que queramos. Tú puedes ser LGBT lo que quieras, pero si no quieres serlo también tienes libertad. Y ahí estaba yo no quería hacerlo. Pasaron 3 años, me voy a la iglesia porque ocurre una tragedia en mi familia, mi hermana muere en un accidente, me voy de allí y empiezo a darme libertad a vivir lo que ya siento sin tanto rollo mental. Termino en una relación con un hombre con quien duré 7 años de noviazgo. Durante esos 7 años también quería cambiar, me enfocaba en cambiar y no había manera. En esto, viajo a Canadá, nos mudamos a Canadá, allí se acaba la relación y estando allí en Canadá, yo decido que ya no quiero luchar más con esta situación y quiero definitivamente hacer las paces entre lo que siento y lo que dice la palabra. Y me pongo a buscar en internet y conseguí que existe algo que se llama gay cristiano o teología inclusiva, cristianismo progresista. Yo dije, bueno, yo quiero hacer las paces ya y ahí dice que si Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo y prójimo es prójimo, quiere decir que yo puedo amar a los hombres y puedo ser cristiano. Así lo entendía yo, una cosa un poco torcida, pero era un tema de adaptar lo que la palabra decía a lo que yo sentía y no someter lo que sentía a la palabra. Ahí pasé unos meses creyéndome gay cristiano, tratando de decirle a todo el mundo, miren, este soy yo, soy gay cristiano. Yo realmente lo decía repitiéndomelo porque quería creérmelo yo mismo y quería que los demás me aceptaran. Así pasó el tiempo, pero me doy cuenta que no cambia nada. Sigo adicto al sexo, sigo adicto a la pornografía, sigo adicto a toda cantidad de lascivia y lujuria que había en mí por el cuerpo de un hombre, de forma descontrolable. Hasta que un día ocurre algo. Y es que estando en un viaje en Perú, conozco una pareja. Esta pareja es una pareja cristiana, ella se llama Yuri y él se llama Leo. Era tan fuerte la presencia de Dios en ellos que yo, a pesar de estar en pecado, de mí salió el deseo de conocer a Dios como ellos lo conocían. Y yo le dije, Señor, me encantaría conocerte como ellos te conocen. Aunque yo estoy muy perdido, pero me encantaría. Recuerdo que poco después, estando de nuevo en Canadá, allí tengo una conversación con una persona que me dice algo que fue un punto de quiebre en mi vida. Esta persona me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dice eso, ahí pasaron 2 cosas. Uno, sentí el amor de Dios por mí. Sentí a Dios buscándome y diciéndome, mi amor por ti es superior a tu pecado, pero tú no me dejas ayudarte porque el Señor de tu mente eres tú. Ya tenía yo 11 años en la iglesia y mi vida de pecado era cada vez peor. Pero en ese momento entendí que yo era el dueño de esta empresa de mi vida y que esta empresa estaba en bancarrota. Todas las áreas de mi vida estaban destruidas. Eso indicaba que mi señorío era una porquería. Por esa razón, cuando este hombre me dice esto, cuando Luigi me dice esto, a los días yo dije, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Si tú me cambias o no me cambias, si yo voy a ser gay, asexual, heterosexual, ya no me importa nada, de todos modos eché a perder mi vida. Quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Era la primera vez en mi vida que yo le decía a él, ya no me importa lo que vaya a pasar conmigo, solo quiero seguirte. Ya no me importa si me bendices o no, quiero seguirte. Ya no me importa si me cambias o no, quiero seguirte. Resulta que yo no sabía que el deseo de cambio en mí era tan fuerte que se había convertido en un ídolo. Yo no buscaba a Dios por quien Él era, yo buscaba a Dios para que me bendijera mi ídolo. Yo buscaba a Dios para que cambiara mi vida. Yo buscaba a Dios por mi heterosexualidad. Ese era el enfoque que yo tenía. Jesús dice 6 veces en los evangelios, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. Todo el tiempo que me enfoqué en mi vida la perdí, pero ese día dejé mi vida a un lado para seguirlo a Él. Y de forma inexplicable, como lo dice en mi libro y lo dice en mi ministerio, de forma inexplicable, 3 días después, aquello que me gobernaba desapareció. Y eso lo explico mejor allí. Y esa atracción incontrolada por hombres desapareció. Y allí escuché la voz de Dios diciéndome, ve y comparte ahora lo que Dios hizo por ti. Y dije, Señor, no lo puedo creer, hiciste en un segundo lo que en 11 años yo nunca pude. Pero lo hiciste cuando no se trataba de mí, se trataba de seguirte a ti. Muchos años pensé que el diseño original que me estaba exigiendo Dios era hombre y mujer, como me lo dijeron en la iglesia. Te tienen que gustar las mujeres, no te pueden gustar los hombres, que biológicamente es la forma en que están creados, que Dios creó a Adán y Eva, que bueno, tantas veces escuchando esto, fue tan difícil para mí porque yo no sentía ninguna atracción por la mujer. ¿Qué pasa? Que hoy día entiendo que el verdadero diseño original no es hombre y mujer. Cuando Adán y Eva pecaron, no fue la humanidad que se separó, no fue el hombre y la mujer que se separó el uno del otro, fue la humanidad que se separó de Dios. Volver al diseño original es volver al Padre en Cristo Jesús
y dejar al Espíritu Santo guiarme en esta nueva vida. Ese es hoy día mi diseño original. Yo volví al Padre en Cristo Jesús y hoy día sometí mi mente al Espíritu Santo para que por medio de su verdad me guiara en todas las áreas de mi vida. Y allí entonces empezaron a ocurrir transformaciones profundas. Comprendí que no había creído realmente, que yo había creído en la cruz, que Él me había perdonado mis pecados, pero no había creído que Él me había transformado, que por medio de la resurrección Él me había dado una nueva vida, que no tiene nada que ver con aquella que alguna vez viví. Que en su cruz Él borró mi pasado dejándome como si yo nunca lo hubiese cometido, y que en la resurrección Él me da su naturaleza, la cual no me permite ir a cometer lo que alguna vez hice. Comprender la cruz y la resurrección a profundidad me dio libertad, porque hoy entiendo que sí, yo viví un milagro, pero la continuidad del milagro está en la renovación de la mente. El haberme enfocado en renovar mi mente, en creer correctamente todo lo que Él había hecho, en su perdón, en su transformación, que tengo su mente, que soy su hijo, que estoy sentado con Él en los lugares celestiales, que soy uno con Él, que soy su templo, que soy hecho según su justicia y santidad, Efesios 4:24. Creer todas las verdades de lo que Él dice acerca de mí me dio libertad. Por eso dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Yo pensé que yo tenía que luchar para ser libre. No era realmente la lucha, era la verdad. Si no estás viviendo en libertad, no es porque te falte luchar, es porque te falta verdad por comprender para vivir en libertad. Y la verdad ya está revelada. La verdad es Jesús y es todo lo que Él ya logró por nosotros. Hoy día han sido tantos los cambios, de forma inexplicable, han sido tantos los cambios, que al tiempo el Señor restauró, no sé cómo decirlo, mi atracción por la mujer de una forma que ni cerca yo pensaba, y 3 años después terminé conociendo a la que hoy día es mi esposa. Pero esto llegó como una bendición que Él quiso añadir a mi vida. Yo no estaba buscando esposa, yo lo estaba buscando a Él. De hecho, entiendo que mi matrimonio no es el sello de mi milagro. Mi matrimonio es una consecuencia de mi sello, y ese sello es Jesús en mi vida. Por eso yo le he dicho, Jesús es el Salvador. A Jesús lo hacemos Salvador por una oración, pero Señor es por obediencia. Salvador es por una oración, Señor es por obediencia, es rindiéndote a Él. Y Él es el Salvador de mi pasado, porque borró todo lo que hice. Es el Salvador de mi futuro, porque gracias a su salvación tengo vida eterna. Pero es al hacerlo Señor de mi presente, que mi vida fue transformada acá en la tierra. Y es que mi vida tuvo otro giro, cuando sometí mi mente, sin discutirle, a todo lo que Él ya había hecho por mí. En esa verdad y en esa profundidad de toda su salvación, de todo su amor por mí, de todo su deseo de restaurarme y traerme con Él, entonces estoy experimentando una vida que jamás hubiese pensado posible. Pero la experimento cuando ya no se trataba de mí, sino que se trataba de Él.